Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. En el Perú, el porcentaje de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad que están o han estado alguna vez embarazadas no ha disminuido en 2 décadas. Se mantiene el 13%. Esta situación es calificada como crítica por muchos especialistas en la materia. Estos porcentajes también varían según la zona geográfica, en la zonificación donde viven, sea en zona rural o urbana, y también el nivel de educación. ¿Qué consecuencias acarrea esta situación? ¿Cómo enfrentar este problema social? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para hablar sobre este tema hemos invitado a 2 expertos. Se trata del doctor Alfredo Celis López. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y también nos acompaña el doctor Edgar Segil Manco, jefe de servicios para jóvenes de Impares, Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Le damos la más cordial bienvenida a Voz Ciudadana. Antes de empezar este diálogo, vamos a ver una breve entrevista, una encuesta para ver qué opina la ciudadanía respecto de este tema y si hay suficiente información al respecto. ¿Considera que hay suficiente información para prevenir? Sí. Claro, embarazo precoz, ¿no? ¿Dónde acudir, digamos, aconsejarle a los jóvenes, adolescentes que puedan obtener este tipo de información? En los centros educativos sería, pues, ¿no? La información está ahí para todos los adolescentes, se la da tanto en la familia como en la escuela, pero mayormente los adolescentes no lo toman en cuenta por lo mismo de la edad, lo toman como si fuera un vacilón o no lo toman importancia. En este momento no, fatalmente no tienen la suficiente información, ¿no? De tal suerte que hay niñas, hay jóvenes que salen embarazadas sin saber qué van a hacer con ese niño. En este tiempo no están informando adecuadamente a los menores. No, yo creo que no. Porque en primer lugar creo que eso parte de los padres, y los padres no dan una buena información, pues no sé, ¿para qué? Mayormente el embarazo se da en la selva, el porcentaje es mayor en la selva, porque allá no llega mucho información, conocimiento, no tienen mucho conocimiento. No están al tanto, hay varias niñas que están saliendo embarazadas, pero no están al día con la información. Entonces eso deberían de hacer saber más por televisión, por radio. Como hemos podido apreciar, la mayoría de ciudadanos opina que no hay suficiente información, no saben dónde acudir a solicitar esta información, especialmente los adolescentes, y consideran que debe haber una mayor difusión. ¿Cuál es la situación real en su calidad de presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, para la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología realmente es preocupante la situación de este grupo etario que es los adolescentes. Y relacionado bajo un punto específico para centrarnos en el tema es la situación del embarazo en adolescentes. El embarazo del adolescente usualmente en la mayoría de casos, por no decir en la totalidad, es un embarazo no planeado y por lo tanto no deseado. Por lo tanto esto va a resultar una serie de dificultades para la adolescente que sale embarazada. En primer lugar va a truncar su futuro, proyecto, ¿no?, de vida, porque tiene que asumir una maternidad para la cual no está preparada. Va a significar un problema para todo ese entorno familiar. Y detrás de un embarazo no deseado hay 2 posibilidades: que el adolescente llegue a término con ese embarazo, o, como ocurre muy frecuentemente, que el embarazo sea interrumpido. Entonces, detrás de todo embarazo no deseado hay la palabra aborto. Y aborto en las condiciones menos adecuadas para que se garantice la vida de esta persona. Y esto se va a traducir o en muerte del adolescente o en secuelas para el resto de su vida, no solamente psicológicas, sino muchas veces físicas, que terminan en la mutilación, en la extirpación de los órganos o, como dije, la muerte de la paciente.
Entonces, esta es la situación. No es solamente que la adolescente se embarace, sino todo lo que esto conlleva. Todo lo que implica. Y no solo a nivel familiar, sino también social, ¿no? Porque este es un tema social que ya viene afectando y preocupando. ¿Las cifras han aumentado, doctor Seji? Durante los últimos 20 años, en realidad, como bien lo menciona aquí el amigo, el doctor, se ha mantenido, no se ha disminuido, al contrario, ha habido un ligero incremento y sobre todo eso se evidencia en regiones, porque debemos entender que el primer lugar de embarazo adolescente lo ocupa Loreto, con más del 30% de su población. ¿Y esto por qué? A diversos factores. Tiene que ver el clima, la ubicación. Yo más bien lo justifico con un tema de dificultades al acceso. ¿Pobreza también? Cultura, ¿no? Formación, es decir, acceso a la educación, medios de llegar a un servicio acorde, porque la población en general mantiene, es decir, una cifra que va disminuyendo, en general ¿Es un tema también cultural? Porque digamos que es como que tradición, que en la selva, digamos, las mujeres suelen ser madres a muy temprana edad. Si decimos eso, en realidad estamos reforzando un mito. Porque no, estoy preguntando. Sí, no, en realidad. No afirmando. Allí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, claro, porque la población en general sería triste, además, actualmente pues manifiesta diferentes tipos de comportamientos de riesgo, es decir, relaciones sexuales no protegidas, a raíz de la falta de acceso a servicios e información. Tenemos lineamientos de educación sexual integral que no son implementados, como lo son los servicios integrales también, que no son implementados y que por ende tenemos marcos normativos que restringen el acceso a los menores a servicios de manera autónoma, ¿no? ¿El nivel de educación también influye? Sí, hay tres aspectos que tienen que ver directamente con la población de mayor riesgo de adolescentes, que es el nivel de pobreza, el nivel educativo y las zonas rurales o marginales. O sea, hablar de Loreto no necesariamente implica la ciudad. Claro. Poco que se estigmatiza diciendo no, en Loreto por cuestiones climáticas, no. Son los sectores rurales de todas las áreas, son las que están en mayor riesgo. Y esto está relacionado se traduce en una falta de información adecuada. Y hay una serie de bloqueos que parten desde la casa. Para los padres es muy difícil generacionalmente hablar del tema de relaciones sexuales con sus hijos, porque es admitir que su hija de 14 o 15 años va a tener relaciones, y eso no está dentro de su esquema. En el año 2010 hizo una encuesta escolar y se estableció que más o menos el 46.7% de los encuestados habían tenido relaciones antes de los 14 años. Entonces, esta población es una población de alto riesgo para tener un embarazo no deseado, porque no tienen la información adecuada para establecer un método anticonceptivo. Y si lo busca en casa, a veces es difícil que los padres puedan hablar con los hijos. En los colegios no existen realmente cursos que tengan toda una integración durante el año. Por ahí se da una charlita, otra charlita aislada. Igual en la parroquia se da una charlita, pero no hay todo un programa. Y cuando esta adolescente quiere tener acceso a sitios adecuados para recibir la información, como serían los centros hospitalarios a través del Ministerio de Salud, en los hospitales no hay consultorios adecuados para brindar este tipo de información, y menos aún acceso a los métodos anticonceptivos. Con relación al tema que usted menciona también, doctor, acerca del tema de las causas y cómo evitar esto, tal vez se puede considerar que sería algo discriminatorio el hecho de que no se reparta, digamos, la píldora el día siguiente en los casos ya, digamos, determinados, extremos, a través del Estado, ¿no? Como política pública, así como se vende libremente en las diferentes farmacias. Has tocado un punto bien interesante. Digamos, claro, porque el que no tiene recursos... Exacto, ¿no? Exacto. El que no tiene recursos no va a tener acceso a impedir embarazarse de manera voluntaria, ¿no? Ahora mismo se discute el tema del protocolo de aborto por violación, es decir, no pueden obligar a una mujer a tener un hijo que ha sido producto de un abuso. Entonces, volviendo al punto del tema del acceso a los métodos anticonceptivos... Hay un tema también ahí de derechos humanos, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo el acceso a una información que va a permitir a un adolescente
decidir usar o no un método anticonceptivo o tener o no relaciones sexuales. Partiendo de allí, del tema de la toma de decisiones, vamos a poder evitar muchos problemas futuros, ¿no? Porque los adolescentes y jóvenes no son el futuro, son el presente que va a tener un futuro no muy sano. Pero como decía también el doctor Celis, ¿no? La educación, impartir la educación en los colegios es importante, pero tal vez no sería suficiente darla exclusivamente a los alumnos, sino también a los padres de familia, un poco por lo que usted decía, ¿no? El aceptar la realidad, ¿no? Que inician su vida sexual a muy temprana edad, ¿no? Esa es una de las principales barreras que comienza desde casa. En otros países, por decir un ejemplo, Suiza, la niña cumple 14, 15 años, la mujer cumple 14, 15 años y la misma madre la lleva a su ginecólogo para que le diga con qué método va a cuidarse. En resultados, la tasa de embarazo en esta sociedad en adolescentes es bajísima. La tasa de aborto es bajísima. Porque como le decía, detrás de todo embarazo no deseado hay aborto y detrás del aborto hay muerte. Entonces, lo que tenemos que prevenir es que esta chica, con una información adecuada, pueda determinar en primer lugar si va a tener o no tener relaciones sexuales, porque muchas veces se critica y se sataniza que existan estos consultorios en los hospitales porque dice que se está promoviendo o fomentando que tengan relaciones digamos, sexuales. Otorgar información, hasta podría ser desde Entonces, el colegio. nada más alejado de la verdad. La idea es más bien que no inicien las relaciones tan tempranamente en base a una información adecuada y diciéndole cuáles son las consecuencias de esto. Y si las van a tener, que tengan la información adecuada para ver qué método anticonceptivo van a usar y que tengan acceso a estos métodos anticonceptivos. Porque en base a resultados, como se mencionaba, hace 2 o 3 décadas que la tasa de embarazo en adolescentes no se ha modificado, no ha disminuido. Y las tasas de mortalidad en adolescentes son mucho más altas. Y la tasa de mortalidad materna no disminuye lo que se esperaba que va a disminuir, a consecuencia de que la tasa de muerte en adolescentes se sigue aumentando. ¿Y por qué aumenta? Porque muchas de estas chicas van a abortar. Y otra causa indirecta de mortalidad materna en los adolescentes es suicidio. El 56% de estas chicas que mueren en relación a un embarazo no deseado es como causa indirecta de suicidio, porque no encuentran solución a su problema y terminan cortándolo de esa manera. Definitivamente es una situación bastante crítica, como ya se dijo al inicio de este programa. Sin embargo, con el avance de la tecnología, las comunicaciones, ¿cómo es posible que a través de las redes sociales, por ejemplo, no se dé la suficiente información? Sobre todo los jóvenes, los escolares que tanto están pegados al tema del Facebook, Twitter, en fin. Digamos, las instituciones tanto del Estado como las privadas, digamos, pueden difundir ahí a través de estas redes sociales mayor información. Hay iniciativas, ¿no? Hay iniciativas, hay páginas dentro del Facebook, que es el más popular y conocido acá en Perú particularmente, que es donde mayormente se establecen estos espacios de socialización, ¿no? Y en donde también se promueven comportamientos de riesgo como estas fiestas semáforo, la ruleta sexual, sí. Las convocatorias se hacen a través de las redes. En donde no te imaginas la cantidad de personas que se convocan. O sea, y ahí es donde surgen también muchos embarazos no deseados. Porque la promoción de estos espacios es sexual. Es decir, debemos aceptar que no estuvimos preparados para esto. Se nos vino, lo tenemos aquí y es un problema, ya diría yo, de salud a grandes dimensiones, porque no se puede controlar, no hay políticas que puedan manejar o de alguna manera regular este tipo de incidentes, ¿no? Claro. Porque finalmente la accesibilidad es tan alta que los mismos padres no pueden tener el manejo y el control de las mismas. Entonces aquí se promueven relaciones sexuales sin protección, intercambios de pareja y por lo tanto nadie habló aquí de prevención. Claro, es un tema ya de promiscuidad, podríamos decir. Vamos a terminar de redondear la idea, ya digamos se ha dado un diagnóstico general de la situación, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las alternativas de solución, porque algo hay que hacer al respecto. Regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueva.
gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del poder legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la tasa de embarazos en adolescentes. Precisamente hemos dado un diagnóstico en el primer bloque acerca de esta situación. Vamos a hablar ahora acerca de las alternativas de solución. Existe un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 hasta el 2021, que fue aprobado por un decreto supremo y que establece entre sus metas reducir la tasa de maternidad en adolescentes en un 20%. ¿Cómo lograrlo? ¿No? ¿Qué cosa, digamos, que se debe de hacer? Eso va aunado a la aprobación que se ha dado en noviembre del año pasado del Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que si uno lo lee es bien interesante. Pero en nuestro país, en muchas áreas, todo está escrito. Lo que pasa es que ejecutarlo muchas veces no es tan fácil o no se cumple lo que está escrito y estamos en buenas intenciones. Si ese plan... ¿Pero por qué no se cumple entonces? ¿Por un tema presupuestal o que nadie asume la responsabilidad? Yo pienso que en realidad el diagnóstico que hemos hecho previamente no es asumido por la mayoría de personas. Mientras a alguien no le toca en su seno familiar es un problema de otros. El día que se embaraza la hija dentro de un hogar, recién se da cuenta que el problema estuvo ahí siempre. Entonces, esto es responsabilidad de toda la sociedad y la sociedad somos todos nosotros. Nosotros como sociedad científica, ustedes en esto que están haciendo debería hacerse continuo y periódicamente para estar ahí diciendo el problema sigue ahí, no se ha resuelto. Para las políticas públicas, las autoridades, los congresistas que tienen que dar leyes adecuadas para que ese programa nacional se cumpla. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en ese plan nacional, dentro de los lineamientos estratégicos se establece que la información en sitios adecuados como los hospitales, el acceso a los métodos anticonceptivos es prioritario. Sin embargo, acá, en este congreso donde yo he venido más de una vez a conversar, acerca de un predictamen que quiere modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud, mediante la cual solamente pueden tener acceso a consulta los adolescentes si ya están embarazadas o si van con sus padres. No. O sea, si van con sus padres es un requisito para cualquier consulta. Solamente se exceptúa de este requisito si está embarazada o si tiene una infección de transmisión sexual, o sea, VIH. Pero si no es esta la situación, tendría que ir con sus padres. Y se asume que todas las adolescentes tienen familia. Se asume que todas las adolescentes tienen padres. Y eso no es así. Hay cientos de miles de adolescentes que viven en las calles donde no hay familia, donde no hay padres. Y son la población de mayor riesgo. Estas adolescentes no podrían ir a un consultorio a consultar por información y acceso a métodos anticonceptivos. Digamos, esta sería una barrera. Una primera barrera, porque no hay acceso a que le digan, oiga, ¿usted cómo tiene que cuidar? Solamente se admite cuando ya está embarazada, o sea, cuando el problema ya está hecho y no cuando se previene el problema.
¿Qué se puede hacer a través de determinadas instituciones, no solo a nivel de, digamos, de Estado, municipios locales, regiones, colegios? ¿Qué es lo que se puede hacer, doctor? Bien, desde, creo yo, ¿no? Y es la incidencia que venimos promoviendo a través de los gobiernos regionales, son los llamados a tomar cartas en el asunto y normar dentro de sus localidades el acceso a servicios y a priorizar la educación sexual integral porque les corresponde, tienen presupuesto, porque de repente, como decía autonomía. el doctor, se enfoca más por el tema de salud sexual y reproductiva y no se, digamos, difunde de manera más integral, ¿no? En las regiones la prevención, digamos, podemos evidenciar muchas veces que se rigen a nivel central. Entonces todavía no se ha logrado una descentralización real. La toma de decisiones corresponde a los gobiernos regionales porque la problemática está allí. Ahora bien, la capacitación al docente, una capacitación periódica, sensibilizarlos hacia la sexualidad sana, saludable y placentera, porque no olvidemos que la sexualidad nos lleva no solamente a procrear, sino también a recrearnos y tiene que ser placentero, ¿no? Ahora, por otro lado está el asunto de los proyectos de vida, ¿no? Es decir, promover en los adolescentes y jóvenes un plan de vida que les permita tomar decisiones responsables sobre su futuro y sobre lo que es bueno para su comunidad. De esa manera vamos a lograr un desarrollo humano que va a mejorar las condiciones de nuestro país. Y ahora, el tema de la normatividad, hasta hace más de un año, el 24 de enero de este año se cumplió un año de la sentencia que despenalizó las relaciones sexuales consentidas con y entre menores de 18 años, a propósito de la Ley General de Salud del artículo 4. ¿Y eso ha sido positivo o no? Debería haber sido positivo, pero no se implementó. Es decir, los establecimientos de salud todavía se rigen bajo la Ley General de Salud, que dice lo que me menciona el doctor, que la adolescente solo puede acceder si está hay una embarazada. Contraposición de leyes, de normas. Exacto, ¿no? Y eso también tiene que ver con la poca voluntad política que existe, ¿no? De algunos tomadores de decisión, todos, ¿no? En general, y el tema de los profesionales o los prestadores de servicio que en su calidad, algunos de padres y madres, asumen ese rol en lo profesional. La información implica consejería. Empoderar a estas chicas a decir no cuando son requeridas para tener relaciones sexuales. Es un trabajo difícil porque, como manifestaba el colega, las redes sociales tienen partes positivas y negativas. Dentro de las negativas promueven este tipo de reuniones, fiestas propias de la modernidad, que ponen en mayor riesgo a estas chicas de embarazo no deseado y infecciones de transmisión sexual. Pero para decirlo, como se dice muy concretamente, si uno quiere que una chica no se embarace y que detrás de este embarazo no hay un aborto, lo que tiene que hacer es prevenir. Y la prevención significa anticoncepción. Y anticoncepción significa no solo información, sino facilitarle acceso a los métodos anticonceptivos. En base a resultados, estamos fracasando en cuanto al control del embarazo no deseado en adolescentes. Es, digamos, sumarle a una responsabilidad en base a la realidad de estos tiempos como adolescente. Eso es lo que acaba de decir, es muy importante. Tenemos que ser realistas en el diagnóstico. Seguimos pensando o no queremos ver la realidad y creamos una realidad Mi hija ideal. sigue siendo una niña, Sí, ¿no? ¿Cómo va a estar en eso? Cuando yo he venido aquí al Congreso a discutir con algunos padres de la patria, yo me he quedado anonadado de escuchar las cosas que escucho. Y yo digo, viven en un país que no es este país. No viven en un mundo ideal, viven en una nube. Burbuja. En una burbuja, porque hablan de que la información de sexo se tiene que dar en los hogares. Y muchos hogares no se habla nunca de esto. Por eso y decíamos que las charlas también deben de ser para los padres de familia. Adolescentes, hay muchas adolescentes de mayor riesgo que no tienen familia, que viven en la calle, que están desprotegidas totalmente. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico situacional real del mundo y aceptar que la mayoría de adolescentes tienen y van a tener relaciones y que tenemos que asumir responsablemente que estas chicas deben de tener, no solamente chicas, porque sin chicos no hay embarazo. Lógico. Él y las adolescentes tienen que recibir una información adecuada y tener, no solamente de qué sirve que yo te informe, sino que doy el elemento con el cual esta información se va a llevar a cabo. Tengo que facilitarte el acceso a los métodos anticonceptivos. Doctor, al respecto, en el tema de las alternativas de solución,
está claro que la información es básico. El alcance de los métodos anticonceptivos también. De repente aclarar las normas que usted dice que se contraponen en algunos casos sería prudente, digamos, desde la labor de aquí del Parlamento. Muchos esfuerzos podrían de repente quedarse o podríamos evitar mucho trabajo si es que realmente se implementa lo normado. Es decir, como bien lo dijo el doctor, es decir, tenemos normas para todo. Hay protocolos, hay guías, hay manuales, tenemos de todo, ¿no? Pero no se implementan, ya sea por un tema presupuestario, ya sea por un tema de voluntad política o ya sea por un tema coyuntural, es decir, se lanza un programa de educación sexual integral y luego sale un personaje, un líder de opinión de fe y dice no, esto es malo, vamos a promover las relaciones sexuales, el aborto, ¿no? Como está ocurriendo actualmente. O sea, se promueve, por ejemplo, un referéndum por un tema de derecho. No hay que irse de un extremo a otro. No se trata de libertinaje total, sino, digamos, de ser responsables como adultos, pero también establecer ciertas responsabilidades en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes, que asuman y como señalas, el tema es ¿no? integral, es decir, padres y adolescentes, es decir, adolescentes y adultos en programas de información y sensibilización a conversar sobre el tema de la sexualidad, a prevenir y a postergar el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Y que estos sean, y que las además relaciones lo que sexuales conlleva, sean protegidas. ¿no? ¿Qué cosa acarrea el hecho de ser padres a tan temprana edad, ¿no? Digamos, deja de hacer una serie de cosas que después ya vas a querer hacer fuera de la etapa. Se tiene que ver esto como un equipo. Y un equipo es un conjunto de piezas que trabajan armónicamente para lograr un objetivo. Y en este equipo son padres, adolescentes, Estado, medios de comunicación que trabajen en un mismo horizonte. Pero como dice el doctor, si por ejemplo hoy día estamos acá hablando de esto y por ahí nos están escuchando personas que están contrarios a esto y dicen, no, qué barbaridad, ¿cómo están diciendo? Están fomentando que tengan relación. Oiga, nosotros no estamos fomentando que tengan relación, las relaciones las tienen todos los días y las van a seguir teniendo. Lo que pasa es que hay una venda en los ojos. Hay que prevenir el tema del embarazo, quiere ver claro, el país en el que estamos viviendo. Edad, claro. Esto le decía, el 46.7% en esta encuesta que se hizo en 2010 a nivel escolar habían tenido relaciones antes de los 14 años. Y entre 15 y 19 años aproximadamente el 13% o ya están embarazadas o ya han tenido un hijo. Entonces, esos son nuestros resultados y nuestros resultados no van a cambiar en la medida de que no modifiquemos nuestras acciones. Y para modificar nuestras acciones tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Mientras eso no ocurra en aquellos que tienen la responsabilidad de dar leyes, difícilmente esto va a encontrar una solución. Bien, doctor, ya las últimas palabras porque estamos en los segundos finales ya del programa. Bueno, solo nos queda seguir trabajando para la promoción de derechos, para la implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de salud de las y los adolescentes y que se implementen, ¿no? Que se implementen de manera tal, de acuerdo a la cultura, a la ciudad de origen, de acuerdo a la lengua materna, ¿no? Y que todos las y los adolescentes tengan el acceso a una información y a servicios acordes a su edad, ¿no? El tema de la diferenciación entre los adolescentes que viven en zonas rurales y en zonas urbanas, ¿por qué siendo que hay mucha diferencia, siendo que hay mayor población en las ciudades? Sin embargo, la mayoría de tasa de embarazos... Hay mayor abandono en las zonas rurales. Es por esa la razón que hay mayor tasa de embarazo. Las personas creen que las adolescentes todas viven en familia, que tienen su papá y su mamá en su casa. No es así. No siempre es así. No es que no siempre es así. En un gran porcentaje no es así. Todos esa gente que padres se o madres embaraza, solteras se muere o viven con y parientes se suicida son gente donde no hay familia, donde la estructura familiar se perdió. Sí, bueno, hace una semana ha habido una marcha por la vida y con no al aborto. Yo digo, ¿y quién está en contra de la vida? ¿Por qué no hacemos más bien una marcha para que estas chicas no se embaracen? Y no una marcha en contra del aborto, porque si no se embarazan no va a haber aborto. ¿Por qué no hacemos una marcha para promover que las adolescentes usen métodos anticonceptivos y que tengan una información adecuada para que no lleguen al aborto y no tengamos que marchar por la vida? Bien, doctores, yo les agradezco su participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos al tanto de y deseando, por supuesto, que esta tasa
de embarazos adolescentes baje en nuestro país. Llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces.